Pues ahora sí está. Entonces aquí revisamos el primer ejemplo. El primer término, aquí se va a integrar por término. Tenemos un 3x al cubo. Entonces busco aquí la fórmula de x a la n, sería la primera. Como el 3 es una constante, lo puedo sacar de la integral. Entonces quedaría 3x elevado. Como aquí tenemos un 1, perdón, tenemos una n, hay que sumarle 1. Entonces quedaría 3 más 1, quedaría a la 4. Y se va a dividir entre el exponente que quedó como nuevo, que sería 4 sobre 4. Aquí tenemos una constante, esta constante la vamos a agregar hasta el final. Entonces sería el primer término 3x a la 4 sobre 4. Luego tenemos un 4x, ponemos el signo más. La integral de x, como tiene exponente 1 que no se escribe, sería 1 más 1 sería 2 sobre 2. Entonces va a quedar 4x elevado al cuadrado y eso sobre 2. Y finalmente el 5. Entonces en el caso del 5 está solo. Si recuerden cuál sería la integral de una constante, alguien que recuerde la integral de una constante. Cero. La derivada de una constante es 0, pero la integral de la constante no es 0. Entonces, a veces hay un poco de confusión, por eso ahorita estamos aclarando. Entonces, derivada de constante 0, la integral de constante, ¿alguien más que recuerde? No sé, para mí el C. Era C, puede ser. La c es una constante de integración, pero en este caso la integral de cualquier constante es la constante por la variable a la que se está integrando. Entonces en este caso quedaría más 5x y ya finalmente la c. Va a quedar de esa manera lo que es el resultado. Recordar que el inverso de la integral es la derivada. Si yo derivo esta respuesta, me debe de quedar lo que es la fórmula o la función antes de integrar. Por ejemplo, si aquí derivo 3x a la 4 sobre 4, quedaría 4 por 3, sería 12x al cúbico sobre 4. Entonces me queda x cúbica y 2 entre 4 me queda 3. Para la siguiente tengo aquí 2 por 4, 8 entre 2 me queda 4x. Aquí tengo 4x. Y la derivada de 5x sería 5. Sería como la forma de comprobar que sí tenemos correcta la integral. Entonces, si yo derivo la respuesta de la integral, me debe de quedar esta función. Entonces, la integral de una constante es la constante multiplicada por la variable respecto de cuál se está integrando. Entonces quedaría de esa forma. Aquí puedo simplificar la parte de aquí, del medio. Entonces, pues, para no volver a escribir, voy a copiar. Y voy a poner igual. 4 entre 2 me quedaría 2. Entonces, en ocasiones, si se puede simplificar, lo hacemos. Esa sería la respuesta completa. ¿Alguna duda de este primer ejercicio? No, ninguna. Pues hasta ahora ninguna, profe. Sí, entonces vamos a seguir con la siguiente. Digo, es más que nada es recordar o aclarar un punto que no les haya quedado claro en otro curso. Aquí vamos a verlo de forma rápida. Igual, cuando lleguemos ya a los temas donde se aplique esto, si hay alguna duda, lo volvemos a retomar, pero aquí es para agilizar después. En el caso de la segunda, tengo una exponencial. Reviso la fórmula. Aquí tengo la fórmula de e a la u por derivada de u va a ser la misma e a la u. Como ocupo para utilizar la fórmula que la derivada de u esté multiplicando a la exponencial, lo que yo hago siempre es busco cuál es la u y también voy a buscar cuál es su derivada. En este caso la u pues es el exponente, quedaría 2x, va a ser el exponente. Déjenme acomodarlo aquí. Este 4 también debe estar como exponente. Entonces va a ser 2x más 4 es la u. Y para buscar su derivada, pues ya fue lo que vimos ayer, derivada de u, que es igual a u'.
En este caso va a ser igual solamente a 2. La derivada de 2x es 2, derivada de 4 es 0. Entonces, como estoy derivando, en este caso, respecto de x, aquí le pongo 2 de x. Entonces, ahora sí tengo lo que es la u, el exponente 2x más 4, ya lo tengo como en la fórmula. Y derivada de u, que me dice la fórmula, es dx, pero en mi ejemplo me queda 2dx. Cuando nos queda como resultado de la derivada de u en la comprobación para poder utilizar la fórmula alguna constante, la podemos nosotros agregar, siempre y cuando sea constantes. En este caso voy a ponerle aquí lo que sería el 2, lo puedo pasar multiplicando y también lo debo de pasar dividiendo. Entonces aquí le voy a agregar un 2 multiplicando, lo voy a cambiar de color y ese mismo 2 lo puedo ir. Ahorita vamos a ver qué pasaría o qué pasa si yo hago esto que estoy haciendo aquí. Si yo multiplico una función, una ecuación, por un número, en este caso el 2, y lo divido entre el mismo 2, pues la ecuación no se altera. Entonces la idea de hacer esto es que ahora sí ya tengo la derivada de u, ya la tengo, derivada de u es 2 de x, y como en el caso anterior, si tengo un número multiplicando la variable, esa constante queda como respuesta de la integral. Entonces en este caso la respuesta sería un medio que multiplica al exponencial de u, entonces quedaría un medio, y esto va a quedar exactamente igual, un medio exponencial de u. Aquí dijimos que el 4 está como parte de la u, que sería el exponente, y finalmente le agregamos un más c. Esa c sería la constante de integración. Entonces aquí pues nomás ese detalle, reviso la u, su derivada, si me falta algún número lo multiplico, lo divido. Lo que multiplico ya es parte de lo que me pide la fórmula y lo que queda por fuera va a ser parte de la respuesta. ¿Alguna duda con este otro ejemplo? Creo que ninguna. Sí, entonces vamos a irnos a la tercera. Va a ser algo similar a lo que hicimos ahorita. Tenemos nosotros una función trigonométrica coseno de 4x cuadrada. Busco la trigonométrica, también me dice que coseno de u, derivada de u, entonces busco lo que es la u. La u en este caso va a ser 4x elevado al cuadrado. Y se fijan aquí, el x está multiplicando a esta expresión, entonces no forma parte de la u. Entonces aquí ya lo que voy a hacer ahora es sacar la derivada de u. La derivada de u en este caso va a ser igual 2 por 4 sería 8x. Y queda de x porque estoy derivando esto respecto de x. Entonces ya comparo. Tengo x de x en mi problema. Como me falta un 8, vamos a hacerlo de forma similar al ejemplo de arriba. Creo que ustedes esto se lo enseñaron. Yo le llamo completar la integral. Creo que ustedes lo ven como lo que es integración por sustitución. Se puede hacer por sustitución. Es un paso más lo que se hace en sustitución. En lugar de poner o de tener esta x, se pone lo que es la u en esta parte de aquí, y aquí se despeja lo que es el x de x, pasaría el 8 dividiendo para sustituirlo aquí y quedaría derivada de u sobre 8. Entonces, al hacer eso, pues nos queda lo mismo que nosotros estamos haciendo. Nosotros nos ahorramos un paso porque solamente estamos dividiendo, que al final será lo mismo. Entonces aquí nos ahorramos lo de la sustitución. Entonces la respuesta va a ser igual. 1/8 fue lo que quedó por fuera de la integral, que es la constante, y eso va a multiplicar a seno de la u. Y la u es 4x elevado al cuadrado. Y le agregamos pues la c. Esa sería ya nuestra respuesta. Entonces va a ser muy común que nos quede algo de este tipo, que al querer integrar vemos que la u y su derivada no coinciden.
Entonces, siempre el número que nos falte, siempre y cuando es un número, se lo agregamos multiplicando y dividiendo. Y la respuesta va a quedar el que quede como divisor. Vamos a irnos al siguiente, que es seno del exponencial de 6 a y por el e exponencial de 6 a y por derivada de y. Aquí lo que les comentaba, si vemos que estamos derivando respecto de y, quiere decir que la y es nuestra variable y el 6a es constante. Entonces, puede ser que en lugar de la a tenga otra letra cualquiera. En este caso le voy a poner una x. Se dan de cuenta que si comenzamos el ejemplo, si veo una x, pero veo que estoy derivando respecto de y, quiere decir que esa x en este caso es constante. La y es nuestra variable única y todo lo que no sea y es constante. Entonces vamos a poner aquí una nota. Cuando derivo respecto de una variable, lo demás es constante. Todo lo demás que tenga va a ser una constante. En este caso, lo que es la x y el 6 son constantes. Entonces vamos a hacerle igual, buscamos lo que es nuestra fórmula. Seno, aquí tengo seno de u, derivada de u, entonces vuelvo a buscar aquí lo que es la u. Ahora la u va a ser un exponencial de 6x. Lo que tengo aquí yo como la u. Y voy a derivar esa u. La clase de ayer estuvimos revisando lo que sería la derivada del exponencial. Y la derivada exponencial es la misma e a la u, que sería esto, exactamente esta parte de aquí, pero se multiplica por la derivada del exponente de la u. La derivada del exponente, como estoy derivando respecto de y, de una vez le voy a poner aquí el de y, quiere decir que la y es mi variable y la derivada 6xy, siendo la y variable, pues sería solamente 6x. Esa la pongo aquí al principio. Entonces, esa sería mi constante. Entonces, ahora sí ya puedo integrar, hay que buscar. En este caso, ya voy a revisar mi problema. Tengo el seno de u, aquí está seno de u de la fórmula, tengo la u, y debo de revisar que esté exactamente completa derivada de u. Derivada de u es 6x exponencial 6xy de y. Si reviso, tengo el de y, tengo el exponencial, pero me faltan 6x. En este caso, viendo la nota y sabiendo que la x es una constante, sí la puedo multiplicar. Si lo que me faltara fuera una y, no se puede resolver por los métodos comunes, entonces sería buscar otro procedimiento y en el siguiente semestre van a llevar una materia que se llama métodos numéricos, que es exactamente la técnica que se utiliza cuando una integral es imposible de resolver. Se utilizan métodos numéricos, es lo que van a llevar ustedes el siguiente semestre en matemáticas avanzadas. Entonces aquí ya, para terminar este ejemplo, dijimos que aquí sí puedo poner x porque no es mi variable dependiente, y en este caso pues ya tengo el 6x multiplicando, dividiendo, y dijimos que la respuesta, la voy a cambiar aquí nomás de color para poder distinguir que es algo que le agregamos, algo que no estaba. Entonces eso fue lo que se le agregó, se le multiplicó y se le dividió, y con eso nuestra función no se alteró. Entonces ahora sí pongo la respuesta, va a ser 1 sobre 6x, y eso va a multiplicar. Aquí me dice la fórmula que el seno de u derivada de u es menos coseno de u, entonces aquí le voy a poner un menos antes, y le agrego coseno de la u. La u es todo esto. Y cierro paréntesis, y le agrego la c. Esa sería mi respuesta. Se veía una integral muy complicada. Al final, pues queda algo no tan complicado. Aquí le voy a poner nomás unos paréntesis para que diga que todo eso está multiplicando al coseno. Está multiplicando como una fracción.
¿Alguna duda de estos ejemplos, que serían los quizás un poco más complicados? Y ahorita el último va a estar fácil. ¿Alguien que quiera opinar o alguna duda? Si ya habían visto de esta forma o utilizaban otra técnica para integrar estos ejercicios. Esa última nunca la había visto, pero pues a mí en sí ya me quedó más quitada. Bueno, Sí, bien sí la vimos y no me acuerdo cómo se hacía. sí, lo que pasa es que creo que ustedes las ven, Sí, sí las hemos visto, nomás nos estamos acordando. sí, creo que las ven con puras X. Es lo más común que la vean con X. Y en este curso vamos a empezar a combinar X con Y en algunos métodos. Entonces, por eso las pongo aquí. Pero creo que sí las han visto nomás con diferente variable. Entonces, es nomás recordar. Aquí en la última, pues está sencilla. Igual hay que buscar la U y su derivada. Entonces voy a ponerlo aquí. La U va a ser igual. En este caso es el denominador. Esta se utiliza cuando tengamos en el denominador un término, en este caso, que es el 3x elevado al cuadrado más 7. Y se fijan, está entre paréntesis y su exponente es 1. Si yo subo este a la parte del numerador con signo contrario para poderlo integrar, quedaría menos 1. Y si yo a esto le aplico lo que es la fórmula de x a la n o u a la n, al sumarle a menos 1, sumarle 1 me queda 0, entre 0 se hace indeterminado. Entonces, por eso se utiliza para el caso de cuando tenga exponente 1, lo que es derivada de u sobre u, logaritmo de u. Entonces aquí ya tengo escrito esto. Vamos a buscar su derivada. Es un polinomio que daría 2 por 3, quedaría 6x. Y derivada de constante, ya recordamos que era 0, entonces queda solamente 6x. Como aquí sí es respecto de x, ya reviso mi fórmula, derivada de u. 6x de x está en el numerador completo. La u es 3x cuadrada más 7, está completa, entonces en este caso queda más sencilla. No se ocupa ninguna constante para completar la integral. Solamente voy a poner logaritmo natural de lo que sería la u. En este caso, pues va a ser el 3x cuadrado más 7. Entonces, ¿qué le faltaría a este último ejemplo? ¿Qué es lo que le faltaría? La C. Ajá, correcto, le falta la C. Ya después en otro curso podemos ver, bueno, en otra sesión más bien podemos ver por qué lo de la C, por qué se le pone siempre C a las indeterminadas, pero sí lo veríamos más adelante. ¿Alguna duda hasta ahorita de estos ejemplos? Serían todos los de hoy, de las integrales. No, ninguno. Entonces, si no hay duda, sería todo. Con eso terminaríamos. Dejar de grabar. Y Bueno, en profe, unos... una pregunta, pero aparte. Entonces, cuando vaya a haber actividad en Moodle, ¿nos va a comunicar por WhatsApp? ¿O Oh, cómo? sí, sí, sí.